Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen los domingos en este programa de diálogo con temas de interés de los actores y los analistas que tienen que ver con las relaciones laborales, sociolaborales y del ámbito de la previsión. Siempre tratando de proporcionarles una información, un análisis que sea útil para sus actividades y donde contamos con la participación de conocidos expertos, exfuncionarios, funcionarios actuales, abogados, etcétera, que abordamos temas interesantes para compartir cada 15 días en este espacio de diálogo de la mesa laboral. Hoy día cuento con la presencia de Rubén Zabaleta y de Franz Benavides, invitados especiales a nuestro programa, y con Cristian Améztegui, que es miembro de la mesa laboral desde la fundación y con el cual hemos llevado ya aproximadamente unos 70 programas de diálogos en este tiempo. El tema de hoy es el visado de finiquitos, que ha sido aprobado mediante un reglamento que se ha suscrito el 20 de septiembre del presente año, cuenta con 12 artículos e introduce varias novedades ahí que vamos a examinar con ustedes y que nos han llamado la atención, puesto que parece ser una disposición que introduce varias exigencias que son un poco a contrapelo de lo que está pasando en el mundo, que es la digitalización. En este caso, tenemos que mirar la situación desde una perspectiva crítica claramente para saber en qué medida esto tiene beneficios para los trabajadores que son los beneficiarios de los finiquitos y sus resultados. Le voy a pedir a Cristian Améztegui que nos haga una introducción al tema para que podamos continuar después con nuestras deliberaciones. Adelante, Cristian. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. A ver, sale la resolución ministerial bajo número 1104 de hace un par de meses. ¿Valía la pena hacerlo? Es decir, ¿necesitábamos una reglamentación? Probablemente sí, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero recordar a todos que el finiquito es finalmente un recibo de pago. Todos los ítems que entran en un finiquito van a ir contablemente a algún documento extra. Por tanto, el descargo contable está yendo, por ejemplo, si se paga aguinaldo, a la planilla de aguinaldo, si hay días de sueldo, a la terminación de la conclusión laboral, a la planilla salarial, etcétera. Razón por la cual el único ítem que pudiera entrar en la planilla como algo independiente en su carácter de recibo de pago es el desahucio, ningún otro ítem más. Así, por ejemplo, el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo habla del finiquito en su artículo 12, diciendo que cuando termine un contrato de trabajo se hará un ajuste final de salarios debidos de conformidad con la normativa nacional. Y entonces, eso es básicamente. El Código Civil decía, el que paga tiene derecho a un recibo. Finalmente, no solamente estamos usando este finiquito formato para pagar derechos sociales que emanan de la conclusión de una relación laboral, sino también han reglamentado su uso para el pago de indemnización por tiempo de servicios. Y súbitamente en el ministerio cambian de opinión. Una norma que sale el 26 de mayo de 2010, Decreto Supremo 522, que decía, se prohíbe el pago de anticipos. El ministerio se da cuenta de esto tipo finales 2018 y empieza una guerra contra los empleadores que estaban acostumbrados a usar la norma antigua, que era el decreto 7850, empiezan a tener una repercusión negativa de no te voy a avisar, no se puede, no se puede. Y ahora dicen, oh, se había podido, lo voy a validar si me demuestras algunas cosas. Entonces, en resumen, nos dan requisitos, nos dan procedimientos, nos dan sanciones y otros, motivo del análisis de hoy con sus pros y sus contras. Muchas gracias, Cristian. Ese es el tema sobre el cual vamos a escuchar las opiniones. ¿En qué medida han cambiado
las disposiciones y cuál es su justificación. Adelante, Rubén. Gracias. Gracias, Jorge, y buenas tardes a Cristian y a Franz, colegas, amigos que los conozco. Bien, bueno, hay que poner siempre un poco de contexto para la gente que nos está escuchando, ¿no? Estamos hablando de un trámite que se realiza ante el Ministerio del Trabajo, ¿no? Estamos hablando del finiquito, que la mayoría de las personas la identifica con el documento con el cual se pagan los beneficios sociales, ¿no? Entonces, de inicio eso, ¿no? Ahora, esta regulación de cómo se hacía el tema de el visado o refrendado del finiquito ante el Ministerio de Trabajo ha tenido unas regulaciones a partir de cómo se realiza el trámite, ¿no? Y tal vez el hito más importante ha sido el 2014, cuando salen dos resoluciones, ¿no? La 854 y la 855, que un poco ordenan los trámites que se deben realizar ante el Ministerio del Trabajo, ¿no? ¿Por qué? Y ahí, hasta hoy día, tal vez hay que hacer una evaluación de este trámite, ¿no? Ya que tenemos que referirnos a este reglamento. Entonces, previo a referirnos al reglamento, es importante señalar qué pasaba con este trámite, ¿no? Como cualquier trámite, siempre tiene problemas, ¿no? En todo caso, siempre hay que buscar modificar, ajustar regulación, tomando en cuenta los problemas que se presentan, ¿no? Hay que hacer realmente una evaluación del estado de situación. Si nos referimos al visado de lo que es el finiquito o el refrendado de lo que es el finiquito, yo veo por la práctica un poco que se ha vuelto un trámite, al igual que otros trámites, un poco dificultoso, ¿no? Ya no es un tema menor, ¿no? Ya no pasa a ser un tema menor por las consecuencias que genera el tema de tener un finiquito visado, ¿no? Pero ahí ya se han empezado a ver problemas a partir de este trámite, ¿no? Los problemas que podemos decir, uno en genérico, es que hay criterios distintos dependiendo de la jefatura departamental o regional donde se realiza este trámite, ¿no? O sea, varían los criterios. A pesar de que se ha uniformado con resoluciones ministeriales respecto a cómo se debería realizar este trámite, ¿no? El año pasado inclusive ha salido una nueva resolución ministerial que nos hablaba de todos los trámites que se realizan ante el Ministerio de Trabajo, los requisitos y el procedimiento, como se deberían hacer, ¿no? Incluido lo que era el visado del finiquito o refrendado de finiquito, ¿no? No obstante de ello, en la aplicación sigue apareciendo criterios discrecionales, ¿no? Y a veces esos criterios discrecionales generan subreglas a lo que está dispuesto en la resolución ministerial anterior del año pasado, 2021, respecto a los requisitos, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema que se puede encontrar a veces es el poco fortalecimiento institucional que tiene el Ministerio del Trabajo, ¿no? Las jefaturas departamentales más grandes tienen un funcionario para hacer esto, pero las jefaturas departamentales más pequeñas o las regionales no tienen un funcionario, ¿no? A veces en un solo funcionario se acumulan todas las funciones de toda una jefatura, ¿no? Eso pasa con muchas regionales y algunas departamentales, ¿no? Donde no se tiene gran cantidad de funcionarios, entonces todo lo que son los servicios que brinda el ministerio recaen solo sobre un funcionario, ¿no? Que tiene que hacer de conciliador, inspector, el que recibe los trámites, ¿no? Eso dificulta en la forma de atender los trámites y en exclusiva esta, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, se ha empezado a volver este trámite de visado de finiquitos un poco controversial respecto a lo que puede ser una futura demanda de beneficios sociales o una futura demanda de reincorporación, ¿no? Un poco empieza a haber problemas para que se logre el visado de estos documentos o el pago de beneficios sociales en sentido a una potencial controversia que puede haber, ¿no? Hay de todo lo que pasa, ¿no? Yo no quiero referirme a que si solamente en esto están los empleadores o los trabajadores, pero a veces no se logra
no se logra consolidar un pago de beneficios sociales porque a veces esperan este plazo de pago de 15 días como un tema que está ahí latente de negociación todavía de lo que puede ser el pago de beneficios sociales en cuanto al monto final o ante la potencialidad que pueda haber reincorporación, ¿no? Y otro problema que está ligado a este trámite, que es importante tomar en cuenta, es otro trámite que es el depósito en fondos en custodia. Es decir, cuando no encuentras al trabajador porque no está viniendo, no contesta su teléfono y el plazo para pagar los beneficios sociales está por vencerse 15 días, o a veces también cuando ha habido el tema de abandono de trabajo y tú no sabes dónde está el trabajador y necesitas cumplir el plazo de 15 días, necesitas hacer un trámite para pagar esos beneficios sociales, o no para pagar, sino para depositarlos ante el Ministerio del Trabajo, que es el trámite de fondos en custodia. Ahí también ha empezado a haber problemas para aceptarte ese trámite, ¿no? Desde ya también, como te decía, a veces por lo que viene pasando por el fortalecimiento institucional, hay jefaturas regionales y hay jefaturas departamentales que tienen funcionarios específicos, otras no, ¿no? Entonces, inclusive en las que tienen funcionarios específicos, ha empezado a haber un rechazo para admitir este tipo de trámites, ¿no? Y eso obviamente va a generar consecuencias legales, consecuencias jurídicas para el empleador, ¿no? Porque si no logra pagar los beneficios sociales, está sujeto a que se lo pueda multar con una multa del 30% que beneficia al trabajador, ¿no? Puede haber otras consecuencias jurídicas más que se pueden plantear. Entonces, creo que hay que hacer una evaluación del estado de situación que se estaba viviendo. Teniendo un poco, que algunos pueden diferir de lo que estoy diciendo, pueden tener otra visión. Entonces, si vas a tratar de sacar una nueva reglamentación que tienda a reglamentar, a regular lo que es este trámite, tiene que ser tomando en cuenta estos criterios, ¿no? ¿Para qué? Para que el trámite sea más ágil, sea más oportuno y pueda brindarse, ¿no? Y yo coincido con el criterio que decía Cristian, ¿no? Inclusive hoy día con el criterio de lo que es la virtualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en algunas sesiones que hemos tenido anteriormente, el Ministerio del Trabajo, y justo Franz también era parte del equipo en el Ministerio desde el 2012 hasta el 2014, se ha empezado a ordenar lo que eran los trámites y la idea era consolidar que los trámites se puedan hacer en línea a través de lo que era la OBT, ¿no? Es decir, que puedan ser realizados en plataforma, ¿no? Desde esa fecha, desde el 2014 hasta el presente, solamente seguimos teniendo un solo trámite que se puede realizar, ¿no? Que es la planilla salarial. Lamentablemente, los otros trámites no han tenido esa posibilidad de poder consolidarse como trámites que se puedan realizar mediante forma virtual, ¿no? Entonces, esa debió ser la idea un poco de establecer un estado de situación y buscar una regulación que vaya a mejorar, ¿no? Con ello, ¿qué pasa con esta resolución ministerial 1104/22? ¿Está regulando, está mejorando lo que era el servicio o está incurriendo en algunas tergiversaciones de lo que puede ser el trámite para un poco hasta volverlo más engorroso, más difícil? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que nuestra respuesta va a ser que sí, la regulación no es muy específica, no está solucionando problemas de que sea más ágil, y lo que me preocupa más, está emitiendo criterios ya de regulación normativa que contradicen normas de mayor jerarquía, ¿no? Eso ya es un poco más complicado, ¿no? Es decir, no solamente está tratando de ver cómo se debería realizar el trámite, sino que está emitiendo algunos criterios ya de regulación, pero que está contradiciendo normas que son jerárquicamente superiores, ¿no? Okay. Entonces, estas dos visiones son importantes. Ok, gracias Rubén. A ver, Franz, vamos desmenuzando un poco más el tema. Hemos hablado de que se han introducido nuevas disposiciones, y ¿por qué no deslindamos lo que es el trámite del anticipo de quinquenio de lo que es el visado de finiquitos? Muy buenas tardes. Como ya lo dijo el doctor Zabaleta, prácticamente este tema de la digitalización de trámites ya se iba gestionando desde la gestión 2012, ¿no?
generando proyectos que a la fecha, bueno, creo que se están ya materializando, pero de una forma equívoca. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la emisión de la resolución ministerial 1104? Prácticamente se está generando mayor rigurosidad en contra de las empresas legalmente constituidas. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver? El Ministerio de Trabajo es un ente netamente conciliador. En una conciliación laboral no se hace un visado de finiquito, sino prácticamente se hace un acuerdo de conciliación de pago de beneficios sociales, el mismo que prácticamente no necesita ser refrendado. No se requiere mayor refrenda más que el sello del inspector del trabajo. Conforme lo hemos ido viendo, prácticamente son resoluciones de normar, están generando mayor recaudación a favor de lo que es el Ministerio de Trabajo. Porque conforme ya lo han señalado, no hay un criterio uniforme en las 9 departamentales, ni mucho menos en las regionales. Porque cada funcionario cree tener su libre apreciación y nos va generando mayor conflicto al momento de realizar el visado. Ya lo han señalado en el tema de abandono de trabajo, prácticamente ya la resolución y el reglamento nos da un plazo. ¿Qué pasa si es que no lo encontramos al trabajador? Nos generamos una multa. Multa que prácticamente estaríamos a criterio de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Pese a que en un proceso contencioso administrativo ya las sentencias salen que las multas se generarán en ejecución de fallos, pero en materia administrativa ya nos estarían sancionando de forma directa. Ya lo estamos señalando, hay una deficiencia única y bárbara dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, toda vez de que todos los finiquitos que se visan, si pedimos en algún momento una fotocopia legalizada, no nos las entregan. ¿Por qué? Porque todos los documentos prácticamente son amarrados y archivados, botados, diría, al rincón de los recuerdos. No hay una digitalización, ni mucho menos un registro personal de cada finiquito. Muchas veces hay empresas que hacen visar 15, 16 finiquitos más, pero prácticamente solamente se pone el nombre de la empresa, el número de voucher, y no se pone así el tema, bueno, de cada trabajador, el nombre de cada trabajador, ni la fecha en la cual ha sido desvinculado. Ahora, con relación a los adelantos de Los quinquenios. De los quinquenios, prácticamente el ministerio no quiere hacer ese visado de los formales de finiquito. Pero de esto no es óbice para cancelar el mismo. Nosotros como estudio jurídico muchas veces cuando nos ponen estas trabas, ¿qué hacemos? Hacemos un documento privado, lo hacemos un reconocimiento de firmas y rúbricas ante un notario de fe pública, prácticamente que es un documento consolidado en base a la teoría del acto consentido. Ambas partes han dado su consentimiento para realizar el acto administrativo o el acto jurídico. Ok, gracias. Cristian. A ver, aquí hay algo interesante, porque ¿qué sería mi canal ante un trabajador que desaparece, un trabajador que se va de viaje u otros? Depósito en custodia. Tiene que haber un plan B por la propia norma. Pero tal y como dice Franz, estamos como sujetos al capricho de la persona que revisa, en dos sentidos. A ver, por ejemplo, caso reciente, hace un par de días, dice, no voy a aceptar, dice el de custodia, que le descuenten impuestos por primas de utilidades, porque, dice, hay una ley de 3 de septiembre de 1958 que dice que las primas no pagan impuestos. Se le puede explicar razones de que hay una ley tributaria nueva de hace pocos años, pero igual te dicen que no. Un segundo ejemplo casuístico, fallecimiento de trabajador, y están pidiendo que lleves papeles sucesorios y o si lo intentas en custodia, entonces va a empezar a entrarse en detalle y se van a estacionar, es segurísimo, en el tema de desahucio. A pesar que, por ejemplo, muerte por riesgo común no paga desahucio porque está explícitamente reglamentado en la ley 1260 de 1948. Y el funcionario te dice, entonces yo no te doy autorización hasta que se resuelva esto y empieza a correr el plazo. Y tal y como dice Franz y también Rubén, finalmente, y aquí viene la pregunta respecto al finiquito por terminación de relación. ¿Es realmente necesario un documento, tal y como dice la norma, como único medio idóneo para acreditar el pago?
por encima del Código Civil, artículo 291 y siguientes, que claramente dice que el cumplimiento es el válido, no pide requisitos, pago es pago. Igual pasaba con los contratos. Remontémonos al 22, al artículo 22 de la ley laboral, que decía, la relación laboral comienza y llamémosle, se vuelve, se consolida con el visado del contrato. Y hubo casos en el pasado donde el deudor, el empleador deudor, dijo, mi contrato no está visado, entonces no hay efectividad jurídica de la relación, no debo nada. Y ya la corte dijo, no señor, porque el refrendado solo es obligación administrativa, no puede ser creador de la obligación jurídica entre partes de la cual la relación va dando poco a poco derechos y obligaciones hacia cada parte. ¿Por qué no podría ser lo mismo respecto al finiquito, en el cual yo pago, con lo cual termina mi adeudo, con el derecho del acreedor, el trabajador saliente, de siempre pedir, si piensa que se le debe, un recálculo de derechos sociales al juez laboral? Ok, bueno, entonces hemos avanzado ya al siguiente tema, que es el que se refiere a la validez jurídica de estos pagos ante el ministerio, la eficacia y la validez jurídica. No sé si hay alguna complementación que quieran realizar sobre la materia, puesto que hay un desconocimiento de los acuerdos que pueden llevar a cabo empleadores y trabajadores y que con tal de que estén reconocidos y con acta notarial, pues ya hacen legislación entre partes, ¿no es cierto? Son acuerdos entre partes. No sé si algún añadido a esto, sobre todo en lo que tiene que ver a esta historia complicada que son los finiquitos, los quinquenios, los de 5 años. A ver, yo diría lo siguiente, así de sencillo, y es, ¿de quién es el dinero de la indemnización? Del trabajador. ¿En custodia de quién? Del empleador. Pregunta, ¿por qué yo, empleador, me tengo que quedar con el dinero del trabajador, no pudiendo dárselo? Y si, por ejemplo, hubiera una situación de emergencia médica o lo que fuere, que es lo que nos han estado recalcando años y años, y resulta que nos tenemos que ir a la definición de salario. Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ley en Bolivia, y artículo 39 del reglamento, que me dice que todo emolumento derivado del trabajo se denomina salario. Por ejemplo, el salario mensual, por ejemplo, indemnización, por ejemplo, bono de antigüedad o bono de producción o lo que estuviera vigente entre partes. Todo se llama salario. Y da las normas, el mismo, de hecho, convenio 59, y dice, no puedes retener salario, ya pasa de propiedad y tienes que pagárselo. Entonces ellos regulan más allá de las normas que están inclusive por encima de los reglamentos, incluyendo el Código Civil, que es ley, ni siquiera es reglamento ministerial. Ya, ok. Entonces pasamos directamente a esta historia de la vigencia y la validez jurídica. Rubén, ¿querías decir algo? Sí, gracias, Jorge. Sí, bueno, está bien. Yo entiendo el razonamiento de que tiene validez un documento que acredite el pago de beneficios sociales, ¿no? Alternamente a lo que puede ser el finiquito, ¿no? Si una empresa, por las imposibilidades materiales o de fuerza mayor, no ha podido tener el documento del finiquito, porque se van presentando hoy más que antes, ¿no? O sea, antes los trabajadores ayudaban, coadyuvaban a que se proceda al pago de beneficios sociales. Hoy día es un poco más complicado, ¿no? Algo está pasando en lo que son las relaciones laborales, se ha vuelto más complicado, ¿no? ¿Por qué? Creo que me deben aquello. ¿Por qué? Porque a veces también se genera que un inspector realiza una preliquidación con montos distintos a los que la empresa quiere pagar beneficios sociales. Entonces, está pasando que hay ciertas controversias, ¿no? Y como el empleador tiene un plazo para cumplir esta obligación, suele a veces utilizar otros mecanismos para tener un documento de pago de beneficios sociales, ¿no? Y a veces consensuado con el trabajador, ¿no? O sea, no estamos haciendo un documento unilateral, ¿no? ¿Tiene validez? Claro que tenía validez, ¿no? Por la jurisprudencia que se ha generado, ¿no? Que acredita que se han pagado los beneficios sociales. Ahora, sin embargo, una empresa, un empleador que está regulado por el Ministerio del Trabajo, como ser un sector regulador, requiere
necesita contar con los documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te visita el Ministerio del Trabajo con el inspector visitador, te va a pedir los documentos, ¿no? Entonces tú lo que tratas de hacer como empresa es cumplir con todos los trámites, ¿no? Y uno de los trámites que es el de finiquito, no son tres temas nuevos, ¿no? El finiquito se utilizaba para pagar los beneficios sociales a la finalización o conclusión de la relación de trabajo, 1, ¿no? 2, para hacer adelanto de pago de indemnización. 3, para hacer el pago de quinquenio. ¿Por qué? Porque el primer trámite es cuando concluye la relación laboral y vas a pagar los beneficios sociales. Tú, como empleador, quieres tener el finiquito firmado, aparte de los respaldos documentales que se puedan haber generado. Segundo, cuando te pide el trabajador que le adelantes el pago de lo que es la indemnización por antigüedad. ¿Y por qué lo subrayo? Porque en el reglamento hay mucha confusión de términos legales, ¿no? Hay un descuido en lo que es técnica legislativa. Se utiliza como sinónimos indemnización por antigüedad y anticipo de liquidación final, como si fueran sinónimos, ¿no? Eso va a llevar eso puede llevarnos a que tengamos problemas, ¿no? Estamos hablando del anticipo de la indemnización por antigüedad, ¿no? Entonces, si un trabajador pedía que se le pague la indemnización por antigüedad, amparado en el decreto 1592 y el decreto supremo 7850, el empleador podía hacer ese adelanto, ¿no? Le hacía el pago del adelanto de la indemnización, aunque no haya cumplido los 5 años del quinquenio, donde ya hay otra norma específica que es el decreto supremo 522. Pero lo que estaba implicando que ese pago que realizaba el empleador era un pago definitivo de la indemnización, ¿no? Estamos hablando solo de un concepto de lo que son derechos laborales o beneficios sociales, indemnización por antigüedad. Segundo trámite, ¿no? Y tercer trámite vinculado al finiquito, el pago del quinquenio, ¿no? El pago del quinquenio, que es cuando cumple 5 años de antigüedad del trabajador en la empresa y quiere recibir su quinquenio. Entonces lo podía pedir, bueno, siempre es con solicitud esto, ¿no? Porque si no puede acumular y solicitarlo cuando él lo requiera. Entonces solicitaba y se hacía el pago del quinquenio, ¿no? Y el quinquenio también estaba relacionado a lo que es el pago de la indemnización por antigüedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas estas normas te dicen que lo que estás pagando es indemnización. La antigüedad laboral se mantiene para los otros efectos, que es bono de antigüedad y vacaciones, ¿no? O sea, tu antigüedad laboral no la pierdes, pero lo que sí te han pagado es indemnización por antigüedad. Estás manteniendo tu antigüedad laboral para los efectos de lo que va a ser el bono de antigüedad, que lo vas a ir calificando, y lo que es el tema de las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué lo explico? Porque una empresa, al ser sector regulado por el Ministerio del Trabajo, requiere tener estos documentos, ¿no? Y se afana por tener estos documentos. Y realmente tiene los problemas en cuanto a que se hagan efectivos los trámites. Primer problema, lo que les decía, la discrecionalidad. Donde se han presentado mayores problemas es en el pago de el pago de adelanto de la indemnización por antigüedad. En momentos, rechazo. Luego, se abría. Luego, ¿cómo se debe hacer esto? Tiene que ser solamente anual, no puede ser por meses. O sea, por gestiones, ¿no? Yeah. Si le quieres pagar 1 año y 6 meses, no. Pero ese es un criterio, una subregla creada que no está en ninguna parte, ¿no? Entonces iban creando así subreglas, ¿no? ¿Y dónde impactaba? Cuando el trabajador se iba y al trabajador le habían pagado adelantos por indemnización, le habían pagado quinquenios, entonces tenías que adjuntar todos los documentos en finiquitos de los pagos que le habías hecho en toda la relación laboral. Y ahí el problema, otra vuelta, si es un pago a cuenta o es un pago definitivo respecto a la indemnización, ¿no? Primer criterio de algunos no es un pago a cuenta, ¿no? Claro, y lo toman como un criterio institucional, ¿no? Cuando no hay ningún informe, ningún criterio que haya emitido el Ministerio del Trabajo hasta esta resolución ministerial, ¿no? Porque ahorita vamos a ver qué dice la resolución ministerial. Nunca había una posición final, ¿no? Que pueda ser recurrible o hasta impugnada. Y entonces te exigían que presentes todos los documentos y a veces te rechazaban el trámite
¿Por qué? Porque lo estaban tomando con que todos esos pagos que habías hecho por adelanto de indemnización por antigüedad o por quinquenio deberían ser un pago a cuenta y solamente debería reducirse como monto del pago final de la indemnización. Eso ya era un problema para los empleadores, ¿no? Porque, claro, uno se estaba desconociendo la norma y estaba causando problemas económicos, ¿no? Claro. Porque no habían liquidado gestiones, ¿no? Sino que habían hecho solo un adelanto que se estaba reactualizando. Ahora, con este reglamento, lamentablemente, no se precisa de forma clara la categoría. En el artículo 3 señala bien procedencia, anticipo de indemnización por tiempo de servicios a solicitud expresa de la trabajadora o del trabajador. Ese es un poco correcto, indemnización por tiempo de servicios, ¿no? Porque se está haciendo referencia a la indemnización. Pero cuando uno va al artículo 5, que es en requisitos específicos, parágrafo 2, inciso B, quinquenio, te dice entre los requisitos, y es el segundo párrafo, fotocopia simple de la solicitud escrita de pago de anticipo de beneficios sociales de la trabajadora y el trabajador, debidamente recepcionada por su empleador. Ahí hay una confusión, no es sinónimo de indemnización por antigüedad que beneficios sociales, porque beneficios sería un término más genérico. Y luego un paréntesis, que no debería haber en una norma un paréntesis, eso es un poco falta de técnica. Se aclara que los anticipos de indemnizaciones por tiempo de servicios, vuelve a hablar de indemnización por tiempo, se reputarán como anticipo de liquidación final y no como consolidación del pago total de beneficios sociales, ¿no? Este es un problema, ¿no? Este es un primer problema que hay que señalar porque esto puede generar consecuencias ya, ¿no? Porque está asumiendo ahora sí el Ministerio del Trabajo una posición oficial con un documento, ¿no? Y no está cumpliendo una resolución ministerial que solo debería ser reglamentaria sobre un tema operativo, ¿no? Se está metiendo con una regulación que está contradiciendo a dos normas jurídicas de mayor jerarquía. Entonces, como les decía, ahí ya está un primer problema que hay que señalar, ¿no? Los otros no dejo de darles importancia de lo que está sufriendo la gente para hacer sus trámites, pero este es un primer problema. Correcto. Y el segundo fuerte problema es el que señalaba Cristian, ¿no? Le está dando solamente al formulario de finiquito la única validez como el documento idóneo que acredita el pago, pero ni siquiera solo el formulario, o sea, puede que en el formulario lo llenen y lo firme ambas partes, ¿no? Lo firme el empleador y lo firme el trabajador. Además dice que la eficacia es con el refrendado, o sea, le está dando dos cosas, ¿no? No solo que esté firmado por las partes, que haya consentimiento de recepción, sino que también esté refrendado para que tenga. Eso es otro exceso, ¿no? Porque, claro, ello puede llevar a que tengamos muchos problemas, no solamente a partir de ahora, sino lo que vino atrás, ¿no? Porque atrás puede ser que muchos beneficios sociales se hayan pagado con documentos distintos por diversas circunstancias que hayan imposibilitado que no hayan podido visar, ¿no? Ya sean atribuibles yo diría circunstancias no atribuibles ni al empleador ni al trabajador, ¿no? Ausencia, falta de plata, falta de lo que es el servicio, lo que fuese, ¿no? Entonces puede generar hacia atrás problemas, pero además muchas empresas puede que hayan pagado este adelanto de indemnización, como decía Franz, no con el formulario del finiquito, sino que lo hayan pagado en documentos distintos, ¿no? Entonces va a generar un problema el que la regulación esté así, operativo, pero a mí lo que más me preocupa es que aquí ya se está tomando una posición y se piensa regular y hay una contradicción con normas anteriores, ¿no? Que están en un nivel de decretos supremos, ¿no? Entonces, esos me parecen que son los dos problemas normativos más grandes y yo también veo problemas operativos, pero quiero dejar aquí un poco para que estén focalizados. Muy bien, muy claro. Franz, ¿algún añadido sobre el tema? Conforme lo ha ido señalando el doctor Zabaleta, prácticamente hay una condición normativa donde una norma de mayor rango, que es un decreto supremo, va en coalición con una resolución ministerial. Lastimosamente en materia laboral siempre es esa la norma más favorable, extremo que nos va a generar bastantes contravenciones
es más, bastantes conflictos, toda vez de que, por ejemplo, en la gestión 2020, por el tema de la cuarentena rígida, no se ha procedido al visado de finiquitos, todo era mediante depósitos bancarios, que hay un incentivo, si no me equivoco, ahora es el 011 de la gestión 2020, que se aceptaban los pagos de beneficios sociales a través de depósitos bancarios. En esos casos sí nos va a generar bastante conflicto, porque todo trabajador que no haya suscrito el finiquito, ni mucho menos un documento, va a generar una mayor retribución en base a una revisión extraordinaria en la vía administrativa, ni siquiera en la vía judicial. Yo tengo la impresión de que a los problemas de la propia disposición de la resolución ministerial se le añade una circunstancia que es la coyuntura económica concreta que estamos viviendo, donde hay muchas interrupciones, muchos despidos, muchas renuncias, etcétera, por la coyuntura económica y la situación en que se han visto las empresas que han debido cerrar, cambiar, pasar a actividades de otra naturaleza, etc. Cerraremos el tema, Cristian, y podríamos ir a revisar lo que llamaríamos si hay o no hay algo positivo en esta ley. A ver tu opinión. Positivos y negativos. A ver, primero, lo positivo. Por fin aparece una norma que habla sobre obligación formal de suscripción de un finiquito como tal, provisto que las resoluciones previas eran regulatorias de recaudación de dinero para el ministerio. Ese era su objeto. No era algo como que es el medio idóneo ni nada. Segundo, reconocen que hay abandono, porque, como dirán mis colegas presentes, ya no querían recibir abandonos. Es decir, las últimas, ¿qué? Serán 12, 15 semanas, el abandono de trabajo estaba, entre comillas, mal visto. Por ejemplo, en La Paz decían, sí, pero abandono tiene que igual pagar desahucio, por ejemplo. O cada vez eran más escollos y más problemas para evitar que pagues a tiempo pagues el tiempo en depósito en custodia las deudas sociales. Bien, pero veamos así muy cortito los negativos. Primero, confunde derechos sociales con beneficios sociales. Por norma tributaria, nuevamente, beneficios sociales, la suma de desahucio e indemnización. Y entonces este reglamento dice y los beneficios sociales y beneficios, y cuando en muchos casos no hay desahucio, solamente estoy pagando aguinaldo, sueldo tal vez, u otra cosa, porque por ejemplo puede ser una conclusión natural del contrato de trabajo. Entonces, primer error así grave. Segundo, piden fotocopias, como volver al pasado, fotocopias simples. No sé qué harán con tanta fotocopia de carnets en todas las entidades públicas, sobre todo en esto. Tercero, presencia obligatoria del trabajador y del empleador, como si fueran ociosos, porque ¿qué pasa si el trabajador justamente ha terminado la relación porque se tiene que ir de viaje? Y dicen como una excepción, la gran cosa, pero si la función fuera desempeñada a más de 100 kilómetros, hará un reconocimiento notarial, no sé, un certificado de firmas que el notario del lugar no le va a permitir, no le va a permitir decir, lleve un papel donde esté su firma, donde acredite que le han pagado. No es un trámite usual en lo notariado. Entonces, bien, cuarto, dice, finalmente, dice plazo de 15 días. Ya se sabía que el plazo máximo de pago de derechos sociales de 15 días está vigente, pero recordemos algo, solo está normado 15 días para despidos, decreto 28699, y retiros voluntarios. Todas las demás 24 formas desvinculatorias vigentes en el país no tienen multa. No tienen multa porque es específico los 15 días para dos ámbitos, no para el resto. Por ejemplo, muerte por riesgo común, por ejemplo, no está en ninguna de ellas. Entonces, ¿qué quieren ellos conseguir con la mención del 15 días? Que probablemente se le genere una ilusión al trabajador en sentido de que se ha pasado el plazo y no del pago, porque el pago ya está en su cuenta, sino se ha pasado el plazo de refrendado y por tanto me deben una multa o algo así, que desde más o menos marzo del año 2020 ya empezó a ocurrir. Cambiando el gobierno, pusieron un nuevo jefe nacional que veía el tema planillas, y al nuevo jefe se le ocurrió que el plazo máximo de refrendado de finiquitos eran 15 días y no te aceptaba por mucho que estén las partes ahí,
y decía, se ha pasado el plazo y por tanto la multa es 30% a favor del trabajador y no había norma. Y esto ahora lo han, si quieren, ratificado en este papel con todos los problemas que acabo de mencionar. Ok, bueno, entonces vamos con la misma pregunta. Además de lo que ha señalado Cristian, algunos aspectos positivos o negativos según tu opinión, Rubén. Bien, sí, yo considero que siempre el generar una norma es un tema positivo, ¿no? En la aplicación se ve realmente si esa norma nos ha servido para solucionar los problemas que se han identificado, ¿no? Hasta tiene un carácter educativo para lo que son los regulados. Pero yo ya les decía, ¿no? Un poquito creo que el diagnóstico de lo que es este trámite versus lo que es la regulación tal vez no están de la mano, ¿no? Pero si vamos a buscar lo positivo, creo que ya se está identificando que este formulario te sirve para hacer 3 pagos, ¿no? Que sirve para hacer el pago de lo que es el adelanto del pago de la indemnización, que te sirve para hacer el pago del quinquenio y que te sirve para hacer el pago el pago de los beneficios sociales cuando concluye la relación laboral. Creo que ese es un buen punto, ¿no? Ya. ¿Dónde están los problemas? Es en los requisitos, ¿no? Y aquí en los problemas, en primer lugar, yo me tengo que siempre referir a cómo va a funcionar, ¿no? Realmente una norma para que funcione tiene que haber un proceso interno de fortalecimiento de capacidades que va por lo que es capacitar a la gente, darle un protocolo que genere los instrumentos para que sepa qué van a revisar, ¿no? Casi un checklist, ¿no? Esto entra, esto, aquello no entra, para que un poco restrinjas la discrecionalidad, ¿no? Si no, te genera un problema, ¿no? Otro problema que yo veo ahí es que, por ejemplo, en la resolución ministerial se está hablando de, cuando yo veía sanciones, yo pensaba, ¿qué sanciones van a ser cuando incumplas el plazo o alguno, no? Son sanciones para el responsable, ¿no? Que estará sujeto a la responsabilidad por la función pública, ¿no? O sea, se ha generado otro tipo de sanciones para el encargado de que va a realizar el verificado y refrendado, ¿no? Ojo que ahí siempre va a ser un tema de que ellos traten de ver que no ir más allá o no interpretar esta resolución ministerial y tratar de aplicar a rajatabla, y eso puede complicar el trámite, ¿no? Ese es un problema operativo. Pero el problema más grande es el que les he señalado, el problema normativo. Creo que estas dos cosas es urgente que se abra un espacio de diálogo con los empleadores, porque esos dos temas referidos a que sea el único documento que acredite pago y que su validez solamente es con refrendado, es un tema bastante complicado. Y el segundo, que les decía, respecto a lo que es que no se toma el adelanto de pago de indemnización por antigüedad como un pago definitivo, ¿no? Se lo quiere tomar como un pago a cuenta, ¿no? De una reducción. Esos dos temas son bastante importantes que hay que ver desde el punto de vista normativo. Ahora, siendo estos dos, porque no quiero entrar ya a temas ya muy formales, porque claro, uno va perdiendo, pero yo pienso que esta aplicación debería ser todavía evaluada en su realización, ¿no? La validez de esta resolución ministerial te dice que tendrá validez a partir de su publicación en un medio de prensa de circulación nacional y en la página web. Y dice, y en la página, o sea, que tiene que ser en los dos lugares para que tenga validez, ¿no? Entonces, porque ya está en la página web y uno diría, ya tiene validez, pero todavía te dice medio de prensa de circulación nacional. Si dice y, uno podría suponer, ¿estará vigente o no estará vigente, no? Tal vez lo prudente para las autoridades del Ministerio del Trabajo sea un poco ajustar los temas antes de que tenga una plena validez. Aquí lo que está fallando un poco, estimado Horst, es que yo he visto un poquito que está habiendo un alejamiento de parte del regulador, que es el Ministerio del Trabajo, de escuchar, de recibir al sector empleador, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque en el ámbito de lo que es el tripartismo, está bien, a veces para la elaboración de normas jurídicas
mantienen la reserva de con quienes dialogan, pero en esos temas operativos, y más aún el tema de los trámites, que se considera un servicio para el empleador, ¿no? Siempre se ha tenido esa visión, es un servicio. Cuando nosotros trabajamos en el tema de las planillas salariales, para nosotros era inconcebible que se haga cada trimestre, porque antes eran trimestrales, una fila en La Paz. Yo en esa época vivía en La Paz, que daba vueltas el Shopping Norte, ¿no? Entonces ya faltando los últimos días daba vueltas y eso no puede ser un servicio, ¿no? Entonces había que mejorarlo, ¿no? Pero eso es un servicio para el empleador, ¿no? Ahora, esto tiene que ser un poco conversado con el empleador para que se mejore y se conozca también su punto de vista, ¿no? No diremos que se construya con ellos, pero se conozca el punto de vista para ver estos temas normativos que pueden causar efectos económicos para la empresa, ¿no? Y a ello, lo que debo sumar es que en esta figura de lo que es el tripartismo y escuchar, es necesario nomás que las autoridades máximas del ministerio reciban a los empleadores, porque de otra forma no vamos a lograr que se puedan trabar estos temas. Yo lo que estoy viendo un poquito es que esto puede que haya nacido de la necesidad de algunas casuísticas muy particulares, de algunos conflictos de algunos trabajadores que tienen con sus empleadores. Y no es el modo de hacer una norma jurídica, ¿no? En todo caso siempre hay casuísticas, pero aquí lo importante es hacer una regulación genérica. En todo caso yo resalto, por ejemplo, en el formulario del finiquito, en la parte trasera hay unos numerales. El cuarto ratifica el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Te dice que el finiquito es un documento revisable, o sea, que no es un documento final, ¿no? Para el caso de que el trabajador tenga el miedo de que si está firmando el finiquito, no va a poder hacer luego una demanda laboral. Eso no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos laborales son irrenunciables por la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo. Y justamente en el formulario del finiquito, en la parte reversa, en el numeral 4, está especificado que el documento es revisable. Es decir, si el trabajador hoy firmó y luego piensa que le debían algo más o hicieron un mal cálculo por alguna omisión, no significa que el documento es final, ha consolidado y ya nadie lo puede revisar. El trabajador tiene la posibilidad de pedir reliquidación, que se vuelva a revisar, y si es cierto, en la vía conciliatoria o en la vía judicial se repondrá algún pago que faltase, ¿no? Pero en este caso, cuando lo pone que el servidor público va a rechazar el trámite de refrendado, pareciera que inclusive puede ir a ese punto, no solamente de la revisión de requisitos, inclusive, no, aquí parece que falta algo y no lo vamos a recibir el formulario, y eso te va a generar un problema por el plazo de los 15 días, por más que podamos decir en qué caso se aplica, ¿no? Y en qué caso no se aplica. Te va a generar, lo mejor sería viabilizar eso, y todavía siempre hay la posibilidad de revisión o de que se pueda realizar otro pago de liquidación en función al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, que está también en el formulario, como les digo, en el numeral 4, ¿no? Eso para mí es importante. Ok, ahí hay una clara situación que se ha presentado hace poco, que un finiquito no ha querido ser refrendado por falta de una no sé qué documento, no sé qué información, pero que era imposible de conseguir. Y por lo tanto eso queda en el aire pendiente. Vamos tratando de cerrar con algunas recomendaciones. Hemos visto varios aspectos ya de esta disposición y está claro que hay una primera sugerencia que me parece muy interesante, que es que no entre en vigencia todavía mientras no se hace una calibración de la situación en consulta, en diálogo, en pregunta al sector empleador, que no ha sido consultado obviamente, como se ha vuelto costumbre, que en relación a esta nueva norma. Cristian, a ver, una mirada general para ir encontrando recomendaciones, sugerencias positivas, Bien. hacerle el trabajo al ministerio, ayudarlo. Bien, yo me quedo con la norma superior, que es
la norma donde está regulado el tema obligacional para todo ámbito en el país. En específico el artículo 351 del Código Civil, donde pago es pago. Un pequeño ejemplo es que, según este artículo y sus concordancias y su aplicación, yo pago, digamos, mediante transferencia bancaria, como dijo Franz, y resulta que el reglamento, por ejemplo, me dice, traiga el original. ¿El original de qué? Si es transferencia, entonces, si no te van a permitir un print, digamos, porque no sé. Entonces me quedo con aquello. Y respecto a los quinquenios, indemnizaciones, anticipos, no anticipos, yo haría bien fácil lo siguiente, y es hablar con el trabajador, decirle, oye, sí, está claro que los pagos anticipatorios tienen que ser recalculados porque ya lo venimos haciendo. Bien, igual es tu dinero. Haremos un acta de la cuantía máxima del periodo quinquenal, bien, los anticipos que se han dado bien, y vamos al ministerio para que dicha cuantía máxima probable quede ratificada para él, para la seguridad de todos. Entonces el del ministerio me sella, me firma, me refrenda, engrapo los dos documentos, fin de cualquier conflicto. Yo me movería en ambos ámbitos, dándole solamente, con esto termino la idea, a todo lo que se ha tratado hoy, un ámbito meramente administrativo. No puede mezclarse el derecho obligacional de pagos con el derecho administrativo de visados, refrendados, etcétera, donde de paso te dicen que es el único medio idóneo de comprobar el pago. No puede ser, porque son dos derechos diferenciados. Y además dicen, no tiene carácter regulatorio el finiquito. Y si no es regulatorio, significaría que no pertenece al derecho administrativo. ¿Y a qué derecho será? Claro, el ministerio sabe que tiene tantas deficiencias y dice, todo lo que yo haga respecto a esto no puede ser apelado, no puedes presentar recursos ni nada. Es mi opinión casuística y ya verás cómo te las arreglas. Pues yo doy soluciones concretas así. Gracias. Bueno, vamos acabando. Última reflexión, Franz, recomendación de tu parte que podría hacerse primero en términos de propuesta y en segundo lugar en términos de una especie de estrategia para evitar que se generen conflictos inevitables que se están presentando ya hipotéticamente a partir de nuestra conversación de una hora en este momento. Bueno, lo primero que se debe hacer es capacitar, ¿no?, a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, todo desde que de un tiempo a esta parte, al parecer, no hay un criterio uniforme. Nosotros recordamos cuando habían reuniones con el viceministro, con el doctor Zabaleta, con el ministro Antalla, donde sí se daba una línea única a nivel nacional, talleres a nivel nacional, donde sí se decía cómo se debe implementar una norma, una resolución. Pero de ello ahora podemos ver que hay un libre arbitrio, donde prácticamente hasta cada inspector ya parecería tener un mundo aparte, ¿no? Una autonomía de administración, porque si uno va al ministerio, va a obtener diferentes prefiniquitos de 3 inspectores. Y lo que genera una mayor controversia porque el trabajador no sabe a cuál va a acatar, al menor costo o al mayor costo. Y genera derechos expectativos falsos, falaces, ¿no? Donde luego a través de los formadores de finiquitos ya prácticamente el ministerio quiere recuperar un poco su poder coercitivo, si nos damos de cuenta, generando este tipo de normas, obligándole al empleador a que prácticamente se alinee a lo que ellos mismos dicen. Pero de ello, como lo he iniciado mi intervención, esto se da a empresas que prácticamente están legalmente constituidas y reglamentadas. Porque, ¿qué pasa con el comercio informal y con empresas que no están registradas en el ROE? Prácticamente no cumplen nada. Es más, ya lo hemos señalado, en una audiencia de conciliación, basta el documento que firmamos ante el inspector de trabajo, donde prácticamente hasta se merman derechos del trabajador. Veo diario en la página web del Ministerio de Trabajo donde dice, en tal regional se le ha logrado pagar 20,000 bolivianos. Pero si estaríamos haciendo un cálculo correcto, será 20,000 bolivianos que le correspondieran al trabajador. O tal vez son más los derechos que le asisten. Por eso también debemos de ver, o tal vez menos, ¿no? Tal vez es más o tal vez menos. Pero debemos de, prácticamente capacitar a los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Parte de ahí, ¿no? De que tengamos todos un solo criterio. Porque muchas veces les puedo decir que hacer visar un finiquito es más sencillo en la regional del Alto que en La Paz. Ya, es lo mismo que con los permisos de construcción, que ya se van a buscar
alcaldías que les conviene más, no donde se va a construir el edificio. Bueno, Rubén, ¿alguna añadido? Y después cierra Cristian. Gracias, Jorge. Sí, tal vez un tema más ya para sumar a lo que había dicho, a los dos temas que me parecen bastante importantes que se tengan que en este tiempo analizar antes de su aplicación. Un tema también es en cuanto al plazo, ¿no? Porque está diciendo plazo para el refrendado del finiquito, ¿no? Y creo que ahí está confundiendo dos plazos, ¿no? Se está equiparando al plazo del pago, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? En cualquier regulación, más aún de un trámite, más aún de un trámite, primero hay que tener en cuenta que son dos plazos distintos, ¿no? El plazo de lo que puede ser el pago de los beneficios sociales es uno, y el plazo para lo que es el refrendado del finiquito debería ser otro, ¿no ve? Porque pareciera que es al mismo tiempo, y entonces, ¿cuándo tienes que pagar? Para que es el último día, ¿no? Entonces, se están confundiendo ahí dos plazos y eso no es correcto, ¿no? Más aún cuando hay un poquito de incoherencias en el procedimiento, ¿no? Y voy a señalar una simplemente, ¿no? Que está en el paso 3, inciso A, revisar documento e información contenida. Entonces, el funcionario tiene que revisar, ¿no? O sea, si tiene el plazo de 15 días, se lo tendrán que llevar antes, ¿no? Y todavía el empleador tiene plazo para pagar, dice. Y ahí da la posibilidad de rechazo cuando no cumpla los requisitos exigidos. Y el empleador deberá subsanar los errores, ¿no? Entonces, estás jugando con un plazo para pagar y con un plazo para presentar el trámite, ¿no? Entonces, claro, ahí te están corriendo dos potencialidades de problemas, ¿no? Uno, quiero pagar, ¿no? Quiero pagar, ¿no? Y el otro, quiero hacer mi trámite, ¿no? Y por observarte el trámite no puedes pagar, ¿no? Claro. Y luego más abajo dice, en caso de que sea autorizado paso 4, expresado el consentimiento por el trabajador, es decir, aparte que tiene que estar, lo tienes que convencer delante del funcionario, ¿no? Porque tiene que expresar, dice, el consentimiento, ¿no? Me imagino como está presente, lo tendrá que hacer a viva voz, ¿no? Porque tampoco te dice cómo va a expresar su consentimiento, pero al estar presente, dice, expresado el consentimiento por el trabajador, se solicitará la firma del finiquito. O sea, yo no sé cuántos pasos van a hacer en las oficinas del Ministerio del Trabajo, es decir, llevas los requisitos, entran los requisitos, te los revisa el funcionario, además tiene que expresar el trabajador el consentimiento y recién se va a proceder a firmar para proceder posteriormente al refrendado, ¿no? Entonces, si no te han autorizado el pago, una vez que hay el consentimiento recién, se tendrá que hacer el depósito, cheque, en efectivo. Entonces, hay muchos pasos ahí que están muy confusos, ¿no? Que obviamente cómo los va a solucionar cada funcionario es a su criterio, porque si esto está vigente, no hay un criterio de cómo serían los pasos que va a seguir. Los pasos no son claros, ¿no? Y entonces ahí se están juntando dos plazos, ¿no? El plazo para el pago de beneficios sociales y el plazo para el trámite, y eso no es correcto. Debería haber un plazo para pagos de hay un plazo para el pago de beneficios sociales, vale. Ese debería ser el que procede y el que van al ministerio y lo presenta. Y hay un plazo para hacer trámite que debería estar solamente relativo a la presentación del finiquito. Ahora, lo que les decía, si en caso hubiera conflicto sobre ese pago de beneficios sociales, sigue abierto la posibilidad por el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, ¿no? Ese finiquito no ha causado ningún estado. Ahora, imagínense ya, pero vamos al tema, pero si quieres reincorporación, pues no va a firmar el finiquito, ¿no? No va a firmar el finiquito, pero estás perjudicando a otros trabajadores que sí quieren recibir sus beneficios sociales, pero los trámites pueden ser los que sean los problemáticos, ¿no? Rubén, o inclusive ni siquiera se presenta al ministerio, apaga su celular y Exactamente. empieza la odisea del empleador queriendo pagar por seguir el reglamento, con lo cual yo cierro a decir empleadores y trabajadores que en los cálculos ser lo más exactos y científicos posible y dar preferencia definitivamente al pago, porque finalmente la obligación administrativa, llamémosle administrativa del ministerio, es totalmente secundaria, porque pago es pago. Y finalmente, ¿quién es el que sanciona? El juez. ¿Y el juez cómo sanciona? Intrainfracción a ley social dentro de sana crítica y razonabilidad. Ni para qué asustarse.
pagar y listo. Ok, bueno, estamos viendo que se continúa con esta práctica de elaborar normas que están en técnica jurídica bastante deficientes y en lógica de cumplimiento también insuficientes. Por lo tanto, creo que atendemos lo que dice Franz. Aquí está haciendo falta una capacitación, empezando bastante arriba en los funcionarios del ministerio. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido una sesión bastante útil en términos prácticos. Yo les deseo un buen fin de semana. Gracias a los participantes y a los que nos han seguido en Facebook. Muchas gracias. Que tengan Gracias, un buen fin de domingo. Cristian, Franz, un placer verlos. Un saludo a ustedes. Que les vaya bien.